Entonces, densidad, que es igual a masa sobre volumen. En las unidades del sistema internacional, recordamos que la masa se debe expresar en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. O sea que la densidad en el sistema internacional debería estar expresada en gramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y habíamos dicho también que por cuestiones de laboratorio, pues se deben manejar, habíamos dicho más o menos que era un metro cúbico, que era como un dado que medía 1 metro por cada lado. Entonces eso sería, imagínense, en un cubo que por todo lado sea así de grande, ¿sí? De 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad. Entonces sería una sustancia demasiado grande o necesitaríamos demasiada sustancia para medir su densidad. Por lo tanto, se trabaja en unidades más pequeñas y las unidades más pequeñas que sean manejables serían los gramos por centímetro cúbico. Entonces, por eso en las tablas, las densidades aparecen en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? En las tablas aparecen así. Pero, como lo necesitamos trabajar, en muchos casos lo necesitamos pasar a esto, entonces habíamos dicho que para pasarlo a esto, bastaba con multiplicar por 1000. ¿Ok? Basta con que yo multiplique por 1000 y ya tengo el valor expresado en kilogramos por metro cúbico. Aquí no nos vamos a poner a recordar entonces que cómo es el factor de conversión y todo el asunto. No. Es lo mismo para todos, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Entonces, el caso del mercurio, me dice que en una tabla periódica aparece que el mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Significa que si lo multiplico por 1000, sería 13 por 1000, son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y ya con ese valor sí puedo trabajar en los problemas donde tenga que, digamos que, trabajar en kilogramos por metro cúbico. ¿Estamos? Entonces, de esa forma resumimos todo ese procedimiento. Ok. De estos problemas, pues, realmente, como les decía, no es tanto por aplicar un solo procedimiento, sino que es recordar esta relación. Entonces, según recuerdo yo, en uno de los ejercicios que ustedes hicieron de cálculo de calor, aparecía que teníamos un cilindro y se daban eran las dimensiones del cilindro para poder obtener el volumen. Y se daba la densidad. Entonces, con ellos dos ya podíamos utilizar para calcular la masa, que es lo que se necesita específicamente en la fórmula de calor. Ya que eso era masa por calor latente o masa por lo que fuera. Entonces necesitábamos la masa y de esa forma ya lo podíamos obtener. ¿Listo? Recordarles otras cosas como saber cómo calcular algunos volúmenes, ¿sí? Las figuras geométricas regulares, ¿sí? Son tres, perdón, las regulares, que son las que llamamos los prismas, las pirámides. Esto lo vamos a volver a ver por allá en matemáticas haciendo recordemos. Y los poliedros. Poliedros. ¿Ok? Los prismas se caracterizan porque tienen una base, como quiera que sea la base. Puede ser una base cuadrada o una base redonda o base, bueno, que no se le dice redonda sino circular, ¿no? Y que se proyecta por caras paralelas de tal forma que en la parte superior se vuelve a producir la misma forma de la base inferior. A eso es lo que le llamamos un prisma. ¿Ok? Entonces, todas esas figuras... Dime. Que si aceptas a rulos. ¿Y esas son figuras qué? Y a eso lo llamamos prismas. Todas estas No, son no, en general. figuras regulares. Okay. ¿Listo? Ya sabemos que para todas estas figuras regulares, entonces siempre, o sea, pueden ser prismas, pirámides o poliedros.
y que los prismas se caracterizan porque tienen una base que se proyecta de tal forma que la parte superior es igual a la parte inferior. Así de sencillo. Entonces, si yo tengo que es un Profe, una pregunta. dime. Todos los prismas, cuando dices que la base se Sí. proyecta exactamente paralelo al plano, Sí, o efectivamente. puede estar un poquito inclinado. En ese caso, efectivamente, eso ya no es prisma. ¿Ok? Tú me estás diciendo la figura, por ejemplo, que es así, ¿cierto? Como la torre inclinada de pizza. Efectivamente, esta superficie ya no es paralela, no es perpendicular, no es paralela, sino perpendicular. Entonces, esta proyección ya no es perpendicular, entonces esto ya no es un prisma. ¿Ok? Entonces, prisma es porque se proyecta Gracias, profe. en forma perpendicular a la base. ¿Ok? Todos esos prismas, siempre el volumen, siempre se va a calcular como el área de la base multiplicada por la altura. Ya. Perdón, Antonio, yo sé que ya lo dijiste, pero ¿cómo era que esas figuras qué son? Polígonos regulares. Ya, listo, gracias. Perdón. No son polígonos, porque los polígonos son las figuras planas. Estos son volúmenes regulares. ¿Listo? Ok, Antonio. El otro es la pirámide. Entonces la pirámide tiene por carácter... Profe. Dime. Usted siempre que nos pide hallar el volumen nos va a dar dos datos. O, por ejemplo, ¿cómo hallo la altura de ahí? ¿O cuál es la altura? Ah, bueno, pues lógicamente sí, claro. Yo tendré que darle los datos suficientes como para que puedan calcular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si esto fuera una base, si esto fuera así cuadrado, yo les tendría que dar esta longitud, la longitud de acá, y les tendría que dar la altura. ¿Ok? Si fuera un cilindro, lo que se da, como la base es una circunferencia, les tendré que dar el radio y les tendré que dar la altura para que ustedes puedan calcular. ¿Ok? Si fuera un triángulo, si la base fuera un triángulo, así, entonces en ese caso yo les tendré que dar para que ustedes, como tengo que calcular el área de la base, entonces tendré que darles este lado y tendré que darles la altura del triangulito que se forma. ¿Ok? Tengo que darles información suficiente para que ustedes puedan calcular. ¿Ok? Bueno, decíamos que las pirámides son otra superficie y entonces ellas se caracterizan mejor porque se proyectan hacia un punto, hacia un solo punto. ¿Ok? Es una base cuyos vértices se proyectan hacia un solo punto. ¿Ok? Y toda pirámide se calcula en forma semejante a un prisma, solamente que es un tercio de ese volumen, un tercio del área de la base multiplicada por su altura. ¿Listo? Cuando veamos en cálculo, cuando estemos repasando esto, por ejemplo, allá vamos a ver otra dimensión que tienen los sólidos, que es el área superficial, y en ese caso, pues yo les daré, ahí vamos a ver cómo es que se calculan esas áreas superficiales. Profe, una pregunta. Dime. Estaba pensando en un prisma triangular. ¿Sí? Si yo pudiera enroscar, de alguna forma decirlo, la base superior, un ángulo. Entonces va a parecer que es como un prisma, pero que cada vez que avanza se va como rotando. Ese tipo de figura tiene el mismo volumen que si fuera un prisma triangular normal. Me dejaste con serias dudas de qué es lo que me estás diciendo. No entendí exactamente qué es. Uy, colcharonato, bonito. Pero, a ver, Bueno, yo quiero que no nos desprendamos de esto porque es que esto lo estoy haciendo es única y exclusivamente para que podamos hablar de, digamos que de estos volúmenes, cómo calcular estos Profe, volúmenes. no sé si soy yo, pero yo lo estoy escuchando súper trabado. ¿Perdón?
No escuché ahí. Lo estoy escuchando trabado, pero pues no creo. Y los poliedros son figuras que se forman cuyas caras son todas iguales. ¿Sí? Por ejemplo, el cubo es algo que nosotros llamamos un poliedro. El cubo que tiene sus 6 caras iguales. ¿Sí? Esto es un poliedro. En particular se le dice hexaedro, porque tiene 6 caras. Hexaedro. Aquí me quedo con la incógnita porque no recuerdo si eso trae una H intermedia, creo que no. ¿Sí? Pero eso es el cubo. Hay otra figura que entonces se forma con dos triángulos, que parecen dos triángulos o dos pirámides, una encima de la otra. ¿Sí? Es una cosa así. Parece otra pirámide por debajo de la otra. ¿Sí? Más o menos entienden ese gráfico. Y a esto se le llama un octaedro. ¿Sí? Resulta que con los poliedros, por ejemplo, un balón de fútbol, ¿sí? Donde todos sí se han dado cuenta que se forma con como hexágonos, cada parchecito es como un hexágono. Entonces, eso también tiene, eso es lo que llamaríamos un poliedro, porque todas las figuritas que lo van formando son iguales. ¿Ok? Resulta que con los poliedros sí no hay una fórmula general, ¿ok? Sino que para cada caso va a haber una fórmula específica. Entonces, por eso nosotros no las tomamos, no las vemos. Es muy difícil realmente que se presenten ejercicios que tengan ese tipo de situaciones, a menos que uno esté estudiando específicamente el poliedro. Alguien tiene las noticias o no sé qué. ¿Listo? Entonces, con poliedros yo no voy a trabajar. Voy a trabajar específicamente con o figuras que sean prismas o figuras que sean pirámides. Nada más. ¿Ok? Con este otro tipo de figuras no vamos a trabajar. Si estamos hablando de un cubo lo podemos trabajar como el caso de un prisma. ¿Sí? Entonces, pues, no es un caso que no se pueda trabajar, sino que se va a trabajar como si fuera un prisma. Es un prisma donde todas sus dimensiones son iguales. Para nosotros va a ser así. ¿Listo? Entonces, eso para trabajar con respecto a volúmenes. Bueno. Ya lo otro que empezamos fue a trabajar con respecto al tema de presión. ¿Sí? Presión. Ya habíamos dicho que la presión es la relación de la fuerza con respecto al área sobre la cual se aplica en forma perpendicular. ¿Sí? ¿Qué significa? Que para que yo genere presión, yo debo, sobre una superficie, yo debo aplicar una fuerza que sea perpendicular. ¿Sí? Esta es mi superficie y esta sería la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico una fuerza en forma horizontal, aquí no se está generando presión. ¿Listo? En ese caso, yo no genero presión. Solamente en el caso de que la fuerza sea perpendicular. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una fuerza que se está aplicando en forma inclinada? Pues este vector fuerza tendrá una componente perpendicular a esa superficie, ¿ok? Que la podemos obtener a través de razones trigonométricas. Entonces, acuérdense que si yo tengo esta fuerza acá y me está diciendo que se está aplicando en un ángulo determinado, esa componente corresponde al cateto opuesto del ángulo. Y el cateto opuesto siempre se trabaja con seno. Así que la componente sería igual, o mejor, la fuerza, la componente de esa fuerza sería igual a la fuerza
multiplicada por el seno de ese ángulo. ¿Listo? Así obtendríamos la componente. De acuerdo a eso, entonces se puede proponer ya la fórmula general de la presión y podemos decir que la presión es igual a la fuerza por el área multiplicada por el seno del ángulo que se forma entre ellas dos. ¿Ok? El ángulo, ¿Eso es en qué casos, profe? Es que me perdí porque no sé, mi internet está fallando un poquito. Cuando eres tú, ¿cierto? El que está hablando. Sí, sí, sí. Es que casi no te entiendo. ¿Me quieres hablar más durito? Ahí está. ¿Qué eso es en qué casos que se utiliza seno? Porque me perdí un momento y se me desconectó eso. Ok, esto lo aplico cuando la fuerza no se esté aplicando, o lo utilizo cuando la fuerza no se esté aplicando en forma perpendicular. ¿Ok? Vamos a ver ahora, vamos a ver un ejemplo donde tenemos ese tipo de situaciones que la fuerza no está en forma perpendicular. ¿Listo? Por lo tanto, podemos dejarlo de esta forma. ¿Qué pasa si la fuerza es perfectamente perpendicular? Pues aquí el ángulo, si es perfectamente perpendicular, el ángulo es de 90 grados. Entonces, haríamos como fuerza por área por el seno de 90. Y el asunto es que el seno de 90 es igual a 1, por lo tanto esto se eliminaría. ¿Sí? Y por el contrario, si es paralela, entonces el ángulo que se formaría sería de 0 grados, y en ese caso, el seno de 0 vale 0, por lo tanto el valor todo se elimina. ¿Sí? Por eso matemáticamente aquí la presión es igual a 0, mientras que aquí digamos que la presión es máxima. ¿Sí? Cuando la tenemos de esa forma. ¿Ok? Bueno, ya me está avisando que tenemos 10 minutos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos cómo calcular la presión. Entonces de una vez empecemos a proponer algún ejercicio. Y de una vez que me reúna esos dos conceptos. Entonces me dice que se coloca un balde, bueno, imaginémonos un balde perfectamente cilíndrico, ¿no? De agua. De, pongámosle a eso 20 centímetros de radio. Y dice calcular la presión generada por su superficie. ¿Ok? Para este caso, pues, o sea, cuando se dice se coloca un balde de agua, no es porque el balde esté construido de agua, sino porque porque contiene agua. ¿Ok? Para este caso vamos a considerar el balde, el material del balde, como insignificante. ¿Listo? Aquí les di la base, pero no les di la altura. Digamos que la altura del balde es de 40 centímetros. ¿Ok? O sea que tenemos un balde, o tenemos un cilindro mejor, cuya altura es de 40 centímetros, es decir, 0,4 metros, y el radio es de 0,2 metros, ya haciendo la conversión a metros. ¿Okay? Además recordamos la densidad del agua. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, que como lo tenemos que trabajar en kilogramos, diríamos que 1 por 1000 es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, como lo que tengo que proponer es esto, en este caso, la presión
o la fuerza que realiza el balde se debe a su peso y como tal se ejerce en forma perpendicular a la superficie. Recuerden que el peso siempre se va a ejercer dirigido hacia el centro de la Tierra. Como aquí no me dicen nada, pues asumimos que el piso, pues, sobre el que se está apoyando el balde, estará perfectamente horizontal, ¿no? Entonces, podemos empezar. La presión me dice que es la fuerza, entonces la fuerza corresponde al peso. Y el área, pues es la misma superficie que tiene esto aquí abajo. Entonces, lo primero que hago es calcular el peso. Ya sabemos que peso se calcula como masa por gravedad, pero que la masa, de acuerdo a esta ecuación, se calcula como volumen por densidad. O sea que aquí me quedaría volumen multiplicado por densidad y multiplicado por la gravedad me va a dar el peso. ¿Ok? Como el volumen o el objeto es un cilindro, que es una de las pirámides, sé que este volumen lo puedo calcular como el área de la base multiplicada por su altura y eso multiplicado por la densidad y multiplicado por la gravedad. ¿Sí? Esto es volumen. Y entonces sencillamente reemplazo. Área de la base, que la forma de la base es circular, por lo tanto, esta área de la base sería el área de una circunferencia. Sabemos que el área de una circunferencia se calcula como pi por el radio al cuadrado. Eso sería el área de la base, multiplicado por la altura, multiplicado por la densidad y multiplicado por la gravedad. ¿Ok? Y ya es Ahí estamos hallando el peso o la presión. peso. Apenas estoy hallando el peso porque el Para peso... después hallar la presión. Y después sí, después lo reemplazo para hallar la presión. ¿Listo? Así que esto sería igual, ya colocándole números, sería pi por el radio, que son 0.2 al cuadrado. Multiplicado. Perdí, Dime, me perdí. ¿qué parte? Después del segundo igual. ¿Después de qué? Del segundo igual. En No lo el tomes como VD. igual, tómalo como flechitas, como pasos. Bueno, Tómalo como flechitas. eso es lo que voy obteniendo, ¿no? La gravedad, la densidad. Estoy diciendo que el volumen, como eso es un prisma, se debe calcular como el área de la base multiplicada por su altura. ¿Ok? Sí, ya entendí. Profe, en la evaluación la densidad va a salir como ρ o va a salir como D. Creo que aparece con la palabra exacta de densidad. Ok. Ni siquiera con una o con la otra, sino como densidad. ¿Listo? Entonces decíamos que el área de la base, por ser una circunferencia, sería pi por radio al cuadrado, y ahora sí estamos colocando sus valores. Entonces, pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura, que vale 0.4, y multiplicado por la gravedad, que son 9.8. Esto significa que, pues ya operamos ahí. La densidad, me comí la densidad. Altura por la densidad, que son 1000, de acuerdo a lo que habíamos dicho, por la gravedad, que son 9.8. Ahora sí, podemos hacer un solo cálculo. Me daría, bueno, si ya lo trabajamos en decimales, ¿Con el pi? sí, Con el pi. sí, con el pi. Me quedaría 492.61, 492.6. Sí. ¿Sí les dio? Sí. Ok, entonces tenemos el peso de 492,6. ¿En qué unidades se tiene que dar ese peso? Newtons. En newtons. ¿Listo?
Bueno, ya me está avisando aquí que me queda 1 minuto y 40. Y calculo el área, pero yo sé que el área de la base es precisamente pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado, o sea que eso sería 0.13. listo, 0.13. Y estos serían metros cuadrados. Y ahora sí puedo aplicar la fórmula de presión. Presión sería igual a la fuerza que me dio 492. Me perdí. Me quedé en donde sacó los newtons, los 492.6. Y multiplicar todo esto. Sí, y después que esa área donde salió, ¿qué es? Ah, pues es el área de la base. La base de esta figura es circular. Entonces la saqué de ahí. Ah, sí. ¿Listo? Vale. Entonces aquí dividíamos entre 0.3. ¿Listo? 492.6 dividido entre 0.3. Y eso daría 3.789.2. Y esto se da en pascales. ¿Ok? Vamos a esperar ya que se cierre esta llamada y abrimos otra. En el caso donde yo te estoy colocando un objeto sobre una superficie inclinada, ya el ángulo no es de 90 grados. Entonces, veamos cómo va a ser el ángulo. Voy a hacer esto aquí, no me interesa el objeto ya, sino me interesan son las líneas. Tenemos esta la superficie y este es el peso. ¿Ok? El ángulo se forma en esta, el ángulo del que estamos hablando sería el ángulo de inclinación de la superficie, ¿no? Imagínense en un techo, el techo. Una persona que trabaja en una casa. Pues se le fue el audio, qué pena. ¿A quién se le fue el audio? A ti. Sí, pero ya. Sí, ¿Pero ya me oyen o no? Sí, ya. sí. Volví a repetir lo que estabas diciendo. Ok. En este caso lo que me interesa son las líneas que forman, digamos que esta sería la línea de la superficie y esta es la línea del peso, ¿cierto? El peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. Este es el ángulo de la superficie y les decía que es algo semejante a lo que ocurre cuando nosotros nos paramos en el techo de una casa. ¿Sí? Si el techo es inclinado como lo normalmente es, entonces vamos a tener este tipo de situaciones. Entonces ya la fuerza no es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, necesito saber cuál sería el ángulo o cómo estaría el ángulo formándose. Les recuerdo que cuando uno coloca un plano cartesiano, si yo coloco un plano cartesiano de esta forma, este sería el eje X y el eje Y sería una línea perpendicular a él. Este sería el eje Y. ¿Ok? Este ángulo que se forma aquí, se vuelve a formar aquí arriba. Lo habíamos visto el año pasado, cuando vimos todo el concepto de dinámica. Y entonces resulta que este ángulo es este de acá. ¿Ok? La componente que sí es perpendicular a la superficie ya no es la componente opuesta, es la componente adyacente. ¿Ok? Siempre es lo adyacente, siempre. A ver, mira que cuando nosotros escribimos la fórmula de presión, dijimos que la presión era igual a la fuerza sobre el área multiplicada por el seno del ángulo. Y habíamos explicado por qué aparecía el seno del ángulo. Yo les decía a ustedes porque en ese caso, si yo tengo una fuerza así, el ángulo es este, y resulta que aquí la componente perpendicular a esta superficie es esta, que es la opuesta al ángulo. Por lo tanto, por ser opuesta, es con seno. Pero aquí,
La que es perpendicular es la componente adyacente. Por lo tanto, para este caso, no se calcularía con seno, sino con coseno. Lo que pasa es que en todos los textos van a encontrar es esta fórmula, pero caso particular es este. Aquí la presión se calcularía como la fuerza sobre el área, pero por el coseno. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es que yo tengo que tener claro dónde el ángulo cuál Don Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo que está? debo aplicar Bien, para señor. saber qué debo aplicar o qué no debo aplicar. ¿Sí estamos? Raúl, Sí, supongo eso. Estamos listos. Ángulo de inclinación. Una pregunta, ¿alguien escucha cómo Antonio que se le corta? ¿Qué pena? Sí, yo lo escucho recortado. Sí, Toñito, es que no sé qué pasa, pero literal, como que hablas un momento, tan se corta y sigue hablando. Sí. Profe, ¿ya aceptas ya Baleariza? Ya la sé. Bueno, No lo sé, a veces se le va la onda. ¿A quién se le está yendo sí. A ti. hoy? ¿Y ahora me escuchan mejor o no? Es que es como de a ratos. Sí, por partes. Me avisan, ¿no? Ah, Básicamente pues, para saber y estar pendiente. ¿Ok? Bueno, Entonces, digamos que esta es, para este caso deberíamos aplicar. Entonces, igual, calcular la fuerza sería nuevamente el peso. A ver si me lo he cortado. No sé, es que estás hablando. ¿Se va? Los micrófonos, porque todo el mundo tiene los micrófonos activados. Listo. Eso es más o menos lo que tiene que ver con el concepto netamente de presión. ¿Ok? Después vimos lo que era la presión hidrostática. Y entonces concluimos que la presión hidrostática era la presión generada por el peso. Aquí estamos viendo que la presión se generó por el peso del objeto. En la presión hidrostática estábamos hablando de la presión generada por el peso de una columna de líquido Antonio, sobre un objeto. Dime. ¿el anterior no era un ejercicio? Pues no, era para que vieran cuál era la diferencia entre el primero y el segundo. ¿Sí? Ah, ok. Era básicamente eso. Porque ya el resto era lo mismo. Era calcular básicamente la Yo fuerza. también pensé que era un ejercicio. ¿Perdón? Por 3. ¿Cómo así? nada, profe, continúe, no es nada, no es nada. Menos mal. Pero allá no. Entonces, decíamos que la siguiente es la presión hidrostática. Y entonces, ya es cuando tenemos un objeto sumergido dentro de un líquido. Entonces, yo tengo digamos que un líquido contenido dentro de un recipiente, ¿sí? Y en su interior hay un objeto. Entonces, existe una columna de ese líquido que se encuentra sobre el objeto. ¿Ok? Y la columna, el peso de esa columna de líquido es lo que está generando la presión. ¿Ok? Cuando tenemos eso, entonces lo que yo tengo que calcular nuevamente es el volumen de ese igual, como lo trabajé el de ahorita. Yo sé que la presión es igual a la fuerza, que sería el peso, sobre el área. ¿Ok? Pero este objeto tiene la forma de, o mejor, esa columna de líquido tiene la forma de un prisma. ¿Cierto? Entonces, es el volumen de ese prisma. ¿Ok? Después de hacer una serie digamos que, procedimientos algebraicos y hacer unas simplificaciones, nos da exactamente de cómo se calcula el volumen, o mejor, en la presión hidrostática. Y la presión hidrostática resulta ser igual a la densidad del líquido
sigamos trabajando con D, densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, altura de ese prisma, que realmente nosotros le diríamos como la profundidad a la que se encuentra. ¿Ok? Todos los puntos que estén a la misma profundidad van a experimentar la misma presión hidrostática, sin importar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentre del borde del recipiente. ¿Ok? De hecho, la presión generada a esta profundidad sería la misma, aunque el tanque fuera mucho más grande. ¿Sí? Si el tanque fuera así de grande, lo que me interesa es si se mantiene la misma profundidad. Si se mantiene la misma profundidad, voy a tener la misma presión hidrostática. ¿Listo? La presión hidrostática siempre se genera en forma perpendicular a la superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto, digamos que el objeto es como una moneda que está así, la presión hidrostática se va a generar de esta forma, siempre en forma perpendicular. ¿Ok? Lo mismo, la presión del líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene también se ejerce en forma perpendicular, es decir, se ejercería de esta manera. Por eso ocurre que cuando hay una perforación, el líquido siempre sale es de esta forma. ¿Sí? Nosotros vemos que el líquido siempre sale en forma horizontal precisamente por la presión que se genera o porque la presión es en forma perpendicular al recipiente o a la superficie. ¿Listo? Bueno, entonces esta es nuestra formulita de presión hidrostática. Densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. De ahí habíamos propuesto una serie de problemas. ¿Cómo es que era la fórmula? ¿La puedo volver a copiar por que me alcance a copiar? La escribo. La voy a escribir las dos, la de presión El líquido por altura por gravedad. sobre área por el seno del ángulo que se forma entre y la presión hidrostática, que es densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. ¿Ok? Entonces decíamos que Vale. habíamos propuesto algunos ejemplos de presión hidrostática. Entonces me decía que un submarino logra descender Esto ya es ejercicio, ¿cierto? logra descender hasta 1500 metros en el mar. Punto. ¿A qué profundidad lograría descender en una laguna? ¿Okay? Dice que logra descender hasta 1500 metros. ¿Por qué logra descender hasta allá? Porque pues, si pasa esta barrera, pues la presión lo va a deformar, lo va a dañar. Entonces, significa que esta es la presión máxima. ¿Tocaría saber la densidad del líquido en la laguna? Y si ya lo hemos hecho, ¿no? Recuerden que en una laguna se considera agua dulce, por lo tanto la densidad del agua dulce es de 1 gramos por centímetro cúbico, mientras que la densidad en el agua del mar es 1,03 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces hagan ese ejercicio a ver cuánto les da.
¿No puedo decir? ¿Perdón? Me da 1545 metros. 1505. Parece que sí. Profe, ¿podría mostrar cómo lo hace? Por favor, que yo la verdad no entendí. Como la limitante es la presión, entonces yo sé que la presión que alcance aquí sería la misma presión que alcanzaría en la laguna. Entonces, pues sencillo. Sí. Yo digo que la presión en el medio 1, la presión máxima en el medio 1 tiene que ser igual a la presión máxima en el medio 2. Entonces, ¿cómo es que calculo la presión? Densidad por gravedad por profundidad. Entonces, densidad. En el medio 1 estaríamos hablando del mar, que sería, ya sabemos que esto sería multiplicado por 1000, es 1030. Multiplicado por la gravedad, que es una constante. Siempre toca pasarlo a kilogramos sobre otro. Sí, siempre nosotros trabajamos en kilogramos. Ok. Multiplicado por la profundidad a la que llega sería de 1500. Y eso ¿Está positivo o positivo? ¿Perdón? ¿La profundidad queda positiva? ¿La profundidad qué? No, nada. ¿Queda positiva o negativa? Pregunto yo. La profundidad, en este caso estos son magnitudes escalares, por lo tanto no tienen signo. ¿Ok? Y la presión en el punto 2 la calculamos de la misma forma. La presión ahora estamos hablando del agua de la laguna, que es agua dulce, por lo tanto la presión es de 1 multiplicado por 1000 sería 1000 multiplicado por 9.8 y multiplicado por la profundidad que es la que queremos hallar. ¿Ok? Entonces, en los dos términos tengo 9.8, así que lo puedo simplificar. ¿Ok? Así que basta con pasar este 1000 aquí a dividir, así que me quedaría 1030 por 1500 sobre 1000, y eso me va a dar la profundidad a la que podría llegar. ¿Sí es claro? No está. ¿Dónde está la presión en el punto 2? La presión en el punto 2, mira, es esto. O no está sino en el medio 2, en el segundo, digamos que es, el medio 2 es la laguna, el medio 1 sería el mar. ¿Ok? Ya va a ser. O sea que la laguna baja más. En la laguna puede bajar más, claro. Sí, porque es menos densa. Menos, ¿no? es menos. ¿Cuántos queda? ¿Cómo? La misma. 1535. Yes. Thank you. 1535 metros. La profundidad a la que llegaría. Bueno, entonces ya tenemos lo que es la presión hidrostática. De acuerdo a eso, pregunto, si yo tengo dos recipientes, ambos contienen el mismo líquido, ¿ok? El mismo tipo de líquido, agua, sea lo que quieran, ¿ok?
tengo un objeto así y otro objeto a la misma profundidad, pero así de grande. Experimentan la misma presión o diferente presión. Estoy hablando de este punto de acá, es el mismo punto de acá. La misma, ¿no? ¿Es la misma presión? Si es la misma presión, si es la misma, pues la misma. Si es diferente presión, entonces la presión Es la misma. es la Porque no es la misma profundidad. Ok, veamos. Este punto de acá es la superficie sobre la cual se está aplicando la presión, ¿cierto? Eso significa que este punto, o mejor, este punto, como está más lejos de su centro, significa que realmente está más abajo que el otro. Ya aquí, ¿qué podemos decir de ahí? ¿Siguen sosteniendo lo mismo? Sí. Pues es que como tal la presión nunca nos pide nada con respecto a masa ni volumen. Pero vuelvo y repito, resulta que este punto de la superficie está más abajo que este punto de la superficie. Aquí lo que está no es lo mismo, digamos que serían sus centros. Entonces, ¿qué opinas? No sé. La pregunta es si la presión es igual en ese... Si la presión sobre los dos objetos es la misma. Yo creo que sí, pero no. Creo que sí. Pues resulta que sí. Antonio, Ay, Antonio. gusto, Efectivamente. gran gusto. Claro, sí, aquí yo voy a hablar de que en este punto de acá va a estar a una mayor profundidad, por lo tanto haría mayor presión, ¿cierto? Pero este punto de acá también está más cerca, ¿cierto? Y en ese caso, lo que vamos a hablar es de una presión promedio sobre toda su superficie. Y la presión promedio es lo mismo que la presión en el punto, en el centro digamos que en el centro del cuerpo, ¿ok? Y como los dos centros están a la misma profundidad, efectivamente habría la misma presión. ¿Sí? Recapa 5. Entonces, sí, a pesar de que un objeto sea más grande que el otro, la presión sí es la misma. ¿Ok? Ok. Listo. El siguiente concepto que nosotros vimos fue el de presión atmosférica. ¿Ok? ¿De qué? Presión atmosférica. Presión atmosférica no tenía fórmula. No, yo dije concepto, no dije fórmula. ¿Qué va? Entonces, habíamos dicho que la presión atmosférica corresponde a la presión generada, pero por la columna de o por las capas de aire que se encuentran sobre un lugar. ¿Ok? Entonces, sabemos que si esta es la superficie, sobre esta superficie habrá unas columnas de atmósferas de aire que se encuentran sobre ella y el peso de esa columna de aire es la que genera la presión atmosférica. ¿Ok? Y entonces dijimos que por eso, si yo tengo un sitio que se encuentra más abajo, pues entonces hay mayor presión atmosférica que un sitio que se encuentra más arriba. Entre más arriba, menos capas de aire hay. Entre más abajo, pues lógicamente habrá más. ¿Listo? También habíamos dicho en su momento que la presión atmosférica no decrece, o sea, a medida que yo voy subiendo, pues lógicamente decrece, pero su decrecimiento no es lineal, ¿sí? O sea que, por poner una cifra, digamos que la presión, según lo que vamos a ver después, la presión a nivel del mar es de 101.325 pascales. 325 pascales.
¿sí? Si yo subo 1000 metros, entonces esta presión va a disminuir. Por ahora no nos interesa el cálculo. Por ahora consideremos que disminuyó. ¿Ya cuánto disminuyó? Digamos que disminuyó en 20.000 pascales. O sea que quedaría en 81.325 pascales. Resulta que si yo subo a 2000 metros, recuerden que aquí se disminuyó en 2000. Resulta que aquí la diferencia ya no es de 2000, sino será otra cantidad. ¿Listo? Y es otra cantidad básicamente porque la densidad del aire no es la misma en todos los niveles de la atmósfera, sino que esa densidad va cambiando. ¿Listo? Veo ya que se nos acaba el tiempo en 10 minuticos, pero la jornada de clase todavía un poquito más. Terminemos hasta que llegue la duración de la grabación y dejamos por ahí. Les dejo el resto de la tarde libre. ¿Ok? 9 minutos de mi vida, Antonio. Gracias, considerado. Sí, yo soy muy querido. Entonces, fue cuando vimos que el señor Torricelli fue el que hizo, digamos, el primer experimento para poder medir la presión atmosférica, ¿cierto? Y fue cuando vimos el experimento que él había realizado, que era colocando un tubo de mercurio, ¿sí? De 1 metro de longitud, dentro de una cubeta que también tenía mercurio, y entonces él dijo que la presión que generaba el líquido al interior de ese tubo tenía que ser igual a la presión atmosférica generada sobre la cubeta. Y entonces fue donde se pudo o se trabajó la presión atmosférica, y la presión atmosférica pues resultó calculándose de la misma forma que la presión hidrostática. Es decir, la densidad, específicamente la densidad del mercurio, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la columna de líquido al interior de ese tubo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, se pudo también aproximar o hacer una medición aproximada de lo que era la presión atmosférica. En sus resultados, pues se llegó al valor de que la presión atmosférica al nivel del mar era de 101.325 pascales. Y además, como esa presión, ¿sí? O mejor, como al nivel del mar es donde hay la mayor cantidad de capas de aire, entonces se dijo que eso iba a corresponder a una atmósfera. Entonces concluimos que el valor de 101.325 pascales era lo mismo que una atmósfera. ¿Ok? Lo que nos sirve para hacer nuestros famosos factores de conversión. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Ok? Antonio, una pregunta. Las notas de los talleres que te enviamos el otro día, ¿cuándo nos las das? Ay, sí. Ay, sí. Déjeme, yo reviso eso porque la verdad, no lo revisé. Los quizzes. ¿En serio, Antonio? Ay, Toño. ¿Sabes por qué no puedo decir por qué fue que me dio como flojerita mirar eso? Porque Te dio flojera y nosotros haciéndolo, estresándonos, pero Sí, es que para el viernes. y a ti te dio Nos merecemos un 5 todos. sí creo, no todos eximidos de la oración. Eximidos de la evaluación, cualquier 5. Eso. desafortunadamente todos no fueron tan puntuales en la entrega de eso. Pero lo entregamos. Sí. Exhibidos. Sin comentarios. Sin comentarios. Entonces, eso es lo que a veces es el famoso experimento de Torricelli, para que se acuerden por si acaso sale en un enunciado ese mismo experimento, ¿cierto? Entonces ya sabemos que a medida que yo subo, va a disminuir la presión, por lo tanto, la presión
o mejor, la altura del nivel del líquido dentro del tubo disminuiría. ¿Sí? Entonces, un factor para tener en cuenta ahí. De ahí nosotros empezamos ya a ver presión y empezamos a ver ya lo que era el principio de Pascal. ¿Sí? ¿Cuál es el que sigue? Densidad, presión, principio de Pascal. ¿Sí? El principio de Pascal que me dice que cuando nosotros aplicamos una presión al interior de un líquido, esa presión se transfiere a todos los puntos del líquido con la misma intensidad. ¿Ok? O sea que si yo realizo aquí una presión de, qué sé yo, 1000 pascales, en cada punto se va a transferir esa presión. ¿Ok? Pero la presión total que hay en cada punto no es la misma. ¿Por qué? Porque adicionalmente tenemos que tener en cuenta que existe una presión hidrostática y que esa presión hidrostática va a depender de la profundidad a la que se encuentre un determinado punto. Entonces, la presión absoluta que hay en este punto, la presión total, no es la misma presión que hay en este. ¿Ok? La que sí es igual es esta que se está generando adicionalmente. Esa sí es igual. ¿Ok? Ya habíamos dicho entonces que eso era el fundamento para todas las máquinas hidráulicas, que más simples o más complejas siempre estaban compuestas de un recipiente que tiene doble abertura, una doble abertura, ¿sí? En la cual se genera o se llena el líquido, y entonces decíamos que si yo ejerzo una presión de este punto, esa presión se va a transferir a todos los puntos del líquido hasta llegar a la otra superficie que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, la presión aquí es igual a la presión que se está generando, aunque se genere en sentido contrario, pero como ya lo hemos dicho, es una magnitud escalar, por lo tanto, no afecta ningún signo. No tenemos en cuenta ningún signo, que una va para arriba y la otra va para abajo, no tiene nada que ver, sino que sus valores son iguales. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, lo que dice el señor Arquímedes, me dice que la presión en el punto 1 tendrá que ser igual a la presión en el punto 2 y que como la presión se calcula como fuerza sobre área, significa que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Listo? Y a esto se le conoce como, digamos que es la expresión matemática del principio de Arquímedes. ¿Ok? Entonces, esto ya es lo que utilizamos. Ahora, si estas fracciones son iguales, significa que si este número es pequeño, este número tiene que ser pequeño. Si este es grande, este tendrá que ser grande. Conclusión, en un área pequeña vamos a tener una fuerza pequeña, en un área grande vamos a tener una fuerza grande. Como las máquinas se construyen para facilitarnos la vida, para facilitar los procedimientos, significa que yo utilizo la máquina hidráulica para que ella produzca una fuerza grande, no para que produzca, no que yo haga mucha fuerza para que la máquina realmente me reduzca la producción de esa fuerza. No, yo lo que quiero es realizar una fuerza pequeña para que la máquina multiplique la fuerza que yo hago. ¿Ok? Entonces, recuerden, en el área pequeña siempre vamos a tener la fuerza aplicada. Y en el área grande vamos a tener la fuerza resultante. Entonces, si yo quiero construir un gato hidráulico para levantar un carro, significa que el carro lo tengo que poner en el área grande y yo hago la fuerza en el área pequeña. ¿Ok? Chicos, ahorita sí los tengo que dejar.
tengo que mirar una cosita y Mira los trabajos que te enviamos, ¿verdad, Toño? Sí. ¿qué dijiste? Que tienes que revisar los trabajos, ¿verdad? Que es todo por hoy. Sí, es todo por hoy, sí. Los quizzes que... No, Antonio, los trabajos y los Ay, sí, quizzes. los quizzes. ¿Cuál es? Los de pareja. Los que hicimos en pareja. El último que hicimos. Y los tengo. ¿Ya los miraste? ¿Tampoco? Qué bonito. Los de cálculo, sí. ¿Sí?